Buenas tardes, maestros y compañeros. Somos del grupo 312 de la especialidad de autotrónica, el equipo Caja. Y hoy vamos a hacer una exposición acerca de los componentes del sistema de freno. Bueno, sigue mi compañero Vaca. El pedal de freno consiste en una palanca que permite transmitir la fuerza ejercida sobre su puntal hasta el símbolo maestro de la bomba, con el fin de iniciar y modular el proceso de frenado del vehículo. Cuando el conductor acciona el pedal de freno, lo desplaza en rotación sobre su eje o pivote. La forma y longitud del pedal propicia el efecto de palanca que amplifica levemente la fuerza ejercida por el conductor. El movimiento de dicho pedal, asistido en fuerza por el sobrefreno, actúa como la varilla de empuje que a su vez desplaza el émbolo maestro, situado en el interior de la bomba, iniciando la consecuencia de frenado. Al liberar la presión sobre el pedal, este retorna a su posición de reposo por efecto de la precisión existente en el circuito hidráulico y ayuda generalmente por un resorte fijado en un extremo de la carrocería y el otro pedal. Fase de recuperación del juego del mando. Es la distancia que recorre el pedal hasta que el símbolo maestro comienza a generar precisión tras cerrar el conductor que comunica el depósito de líquido de frenos con la cavidad interna de la bomba. Fase de accionamiento. Corresponde a la carrera efectiva que produce el acercamiento y contacto entre elementos frenantes, es decir, las zapatas y los tambores de las pastillas y discos. Fase de reacción. Suele ser de entre 5 y 10 milímetros y corresponde a la deformación de la transmisión de fuerza bajo la presión ejercida entre los elementos frenantes. Fase de reserva. Debe de garantizar que la carretera de reacción se efectúe completamente teniendo en cuenta los desgastes. El pedal de freno incorpora un interruptor, normalmente mecánico, cuya función consiste en cerrar o abrir el circuito eléctrico de las luces de freno por el accionamiento físico del mismo. Puede ser simplemente o doble y se utiliza para encender las luces de freno al accionar el sistema y en muchos casos también para informar a la unidad del motor ABS de su activación. En el caso de los interruptores dobles, la naturaleza del interruptor es normalmente abierto para el circuito de las luces de freno y cerrado para la señal electrónica. Aunque esté configurado, puede variar según el fabricante. El trabajo inverso y cambio de estado sincrónico de ambos interruptores se utilizan para determinar la variación de la señal. Eso es todo de mi parte. Ahora sigue el otro compañero. Bueno, yo les voy a presentar el servofreno. El servofreno es el elemento que ayuda al conductor a la hora de frenar, ya que aumenta la fuerza que se ejerce sobre el pedal de freno y mejora la frenada. Funciona por medio del vacío generado en el colector de admisión del propio motor del vehículo. En los motores de gasolina, este vacío es suficiente para el funcionamiento del servofreno. En los motores diésel, la depresión que se origina en el colector de admisión no es suficiente y se necesita de una bomba de vacío auxiliar. Los que más se utilizan en los automóviles son los Master Vac, que se instalan en el pedal de freno y la bomba. Se coloca teniendo en cuenta la situación del pedal de freno. El otro es el Hydrovac. Se instala en la bomba de frenos y los cilindros receptores. Se puede instalar en cualquier sitio que esté alrededor del motor. Ahora yo les voy a hablar del cilindro maestro. El cilindro maestro es un dispositivo de control hidráulico que convierte la fuerza física del pie de un conductor en la presión hidráulica para accionar otros dispositivos como los cilindros de rueda y los calipers. Existen 4 generaciones de cilindros maestros o bombas de freno. La primera generación. Estas bombas tienen una o dos válvulas de retención o válvulas check, dependiendo si son sencillas o de doble pistón. Se utilizan para vehículos con frenos de tambor y su cualidad principal es la de mantener una presión de entre 10 y 15 libras por pulgada cuadrada, suficiente para mantener las gomas de los cilindros de rueda expandidas y de esta manera evitar la fuga de líquido de frenos, cuando el pedal de frenos no está accionado. Los de segunda generación, estos cilindros maestros dobles tienen solamente una válvula de retención y mantienen la presión solamente en la línea que alimenta los frenos de tambor. La línea que alimenta los frenos delanteros de disco no tiene válvula, por lo que no mantiene ninguna presión. Continúa mi compañero Christopher. Bueno, pues yo le voy a decir las otras generaciones. La segunda generación. Estos cilindros maestros dobles
tienen solamente una válvula de retención y mantienen la presión solamente en la línea que alimenta los frenos de tambor. La línea que alimenta los frenos delanteros del disco no tienen válvula, por lo que no tienen ninguna presión. Tercera generación. Este tipo de cilindros maestros dobles que trabajan en sistemas de frenos en diagonal no utilizan ninguna válvula de retención y se usan en sistemas como disco, en las 4 ruedas principalmente, o incluso en sistemas de disco de tambor, pero en este caso con la diferencia de que la válvula de retención está integrada en la manguera o en la válvula repartidora, o en su defecto el cilindro de la rueda cuenta con resortes cónicos para mantener la goma de disposición para evitar fugas. Lo que serían sus partes del cilindro maestro, la primera es el cilindro, válvula de doble acción, goma primaria, pistón, goma secundaria, seguro, guardapolvo, depósito, puerta de salida de líquido, varilla de empuje, cámara, orificio de compensación y cámara. Ahora sigue mi compañero Fernando. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las válvulas de dosificación. Las válvulas de dosificación en un punto de la dosificación para conectar la tubería de la dosificación y evitar los reflujos y generar una compresión definida. Gracias. Sigue mi compañero Rogelio. Yo les voy a decir las partes de la válvula de dosificación. Sus partes son el cilindro de rueda delantera, el cilindro maestro de frente, el cilindro maestro atrás, copa del cilindro, el cilindro de ruedas trasera, válvula dosificadora, válvula bipaps. Sigue mi compañero Víctor. Freno de mano. El freno de estacionamiento o freno de parqueo es un freno que moviliza las ruedas de un vehículo o de una aeronave de forma permanente. Normalmente no se utiliza para detener el vehículo en marcha, pero puede ser utilizado en caso de una emergencia. Este funciona a través de un cable que mediante una palanca accionada con la mano o automáticamente. Eso es todo de mi parte. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte, del equipo Caja. Bueno, gracias por poner atención. 3, 2, 1, drop it.